con la ministra de Salud, Pilar Marcetti, que está dando declaraciones a la prensa. Vamos a escucharla. Buenos días, declaraciones de la ministra de Salud, Pilar Marcetti, acerca del retiro de medicamentos de los hospitales. Se mantengan al tanto de la información que nosotros con todo gusto vamos a proporcionar la información que nos requieran y responder también las preguntas que ellos quieran hacer. Ahí vamos a estar. Pregunta de Radio Exitosa, Iván Escudero. Adelante. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ministra, dos temas puntuales. El primero, hoy se confirma que se retira el tratamiento para los pacientes hospitalizados. Y va también el tema de la pregunta por las pruebas rápidas, que aún se están insistiendo en su uso. Exitosa ha emitido un informe, ministra, donde se habla de que de un lote de 300.000 pruebas rápidas que se compraron, 226.000 pruebas se resultaron inservibles según los biólogos del INS, y de las cuales 57.000 pruebas se repartieron en el país. Aún no hay respuesta si esas pruebas fueron recogidas o no, o si se siguen usando. Entonces, ministra, ¿por qué se insiste en el uso de pruebas rápidas, aun cuando el INS, cuando pide el reemplazo de las mismas pruebas, el nuevo lote también resultó fallido según los biólogos del INS? Esa duda, ministra, y en todo caso si también se planteará que en este segundo rebrote que podría haber, estas pruebas rápidas ya no sean parte de la estrategia como Ministerio de Salud y como Gobierno. Gracias. Gracias también. Es importante aclarar que las pruebas moleculares y las pruebas serológicas se van a seguir usando, cada una en su indicación. Quisiera que tengamos en cuenta, por favor, y todos cambiemos nuestra forma de expresarnos para no confundirnos. Les agradecería, por favor, que todos mencionemos pruebas moleculares, porque hay moleculares rápidas, no vamos a confundir, ¿okay? Pruebas moleculares y pruebas serológicas, lo que llamamos las rápidas son las que se hacen en la sangre, en el dedo. Entonces, para no confundirnos, digamos, moleculares y serológicas, y así no vamos a tener confusión, porque podemos pensar que estamos hablando de las moleculares rápidas, que ahora felizmente también hay. Entonces, las moleculares sirven para cuando nosotros queremos encontrar virus, primera semana, y las serológicas, cuando ya el virus no se encuentra, y vamos a encontrar las defensas. Cada una de ellas sirve para algo en especial. Si yo encuentro una persona que tiene 10 días de enfermedad, la prueba de tipo molecular no me va a servir, tengo que hacer la prueba serológica. Entonces todo depende para qué las usamos. Punto 1. Punto 2. Vamos a seguir usando moleculares para lo que he indicado y serológicas para lo que he indicado. Siguiente detalle. Las pruebas serológicas, al igual que las moleculares, pueden estar bien o pueden estar mal, porque durante su transporte, su almacenamiento y demás, pueden haber dificultades, además de que pueden venir mal de fábrica. Eso hace que siempre nuestros especialistas hacen la verificación de las pruebas. Y si una prueba no está en buenas condiciones, no quiere decir que toda la prueba sea mala. Quiere decir que ese lote está en malas condiciones. Y efectivamente, cuando se han detectado lotes que han estado en malas condiciones, los lotes han sido retenidos. Se imaginarán ustedes que en medio de la situación tan abrumadora que hemos vivido, lo que han hecho en las regiones es retener el lote. Recién en este momento se está haciendo todo el papeleo para que lo regresen. De tal manera que son las circunstancias las que hacen que se tome la mejor decisión del momento. En ese momento no había forma de que nos ocupáramos de que regresen y demás. Las regiones retuvieron cerca de 50.000 pruebas que ya habían sido repartidas. De tal manera que eso se regresa al proveedor y simplemente no se hace un pago porque no está conforme, o el proveedor simplemente cambia esas pruebas por otras. Todos los proveedores saben que sus pruebas van a ser sometidas a una evaluación, porque por lo particular de las pruebas moleculares y rápidas tienen que rápidamente verificarse su estado.
las pruebas moleculares y las pruebas que son serológicas se van a seguir utilizando de acuerdo a las necesidades. Lo ideal es que ahora que estamos buscando a las personas, podamos utilizar las pruebas de tipo molecular, sean rápidas o no sean rápidas. Las moleculares para que podamos nosotros tener una mejor precisión y rápidamente la familia involucrada pueda recibir las indicaciones. Aprovecho la oportunidad para decir que una persona que tiene virus en casa puede tranquilamente pasarle el virus al resto de la familia. Entonces, ahora que todos estamos relativamente más tranquilos, porque todavía tenemos personas que enferman, todos los ciudadanos tenemos que reflexionar acerca de la importancia de poder evitar el contagio de nuestra familia. Y si yo vivo en condiciones donde tenemos una o dos habitaciones, un solo baño, somos muchos, hay la alternativa de poder ir a un centro de aislamiento temporal para evitar el contagio de nuestra familia. Ministra, si me disculpa... El turno de Joana Castro de RPP. Por favor, es una pregunta por medio. Por favor, respetar el turno de los siguientes medios de comunicación. Joana Castro. Me pregunta porque no está claro, ministra, porque hay un... Por favor. de pruebas rápidas. Ministra, buenos días. Acerca de los medicamentos, habló de la ivermectina y hidroxicloroquina. Quería saber en realidad cómo se va a hacer el retiro, si es que se va a retirar y en qué porcentaje, porque ha indicado además que estos medicamentos, si bien es cierto, no van ya para un tratamiento de COVID, sí van para otro tratamiento. En junio nada más de este año para Lima y Piura se destinó 116 millones de soles para compra de esos dos medicamentos. Si lo puede precisar, por favor. ¿Cómo no? Nuestro ministerio de todas maneras va a seguir usando esos medicamentos para otras enfermedades. Eso significa que las indicaciones para las farmacias es el uso de los medicamentos, para las otras entidades únicamente. Y lo que hacen nuestros químicos farmacéuticos es van a surtir las recetas con el diagnóstico. Si ustedes recuerdan el formato de las recetas, en el formato de las recetas dice el diagnóstico, y siempre el químico farmacéutico verifica que, por ejemplo, si yo tengo, por decirles, lupus eritematoso sistémico, me están dando hidroxicloroquina, procede. Si yo pongo COVID y me ponen hidroxicloroquina, no procede. No solamente el médico es el que prescribe, sino que además nuestros químicos farmacéuticos ven la relación entre el diagnóstico y el tratamiento, para que no vaya a escapar para otra ruta. Recuerden que esta doble verificación es parte de los procesos de calidad que intentamos seguir, donde tenemos técnicos de farmacia o químicos farmacéuticos que hacen esta última verificación. Pregunta del diario El Comercio, Gladys Pereira. Buenos días, ministra. Usted mencionó que la evidencia científica se está evaluando desde el inicio de la pandemia. Incluso mencionó el ensayo Recovery, pero el ensayo Recovery precisamente desde junio ya advertía que la hidroxicloroquina presentaba riesgos cardiovasculares para el tratamiento del COVID. Sin embargo, usted también anunció el 8 de septiembre que se iba a retirar de la guía de tratamiento, pero ha pasado un mes y desde junio, ha sido 4 meses que se ha seguido comprando. Y sobre la ivermectina, hasta el momento, según los científicos y especialistas del país, advierten que no hay ningún estudio que determine su efectividad para también el tratamiento del coronavirus. Sin embargo, en julio, por ejemplo, se compró un lote de ivermectina por parte de Cenares por 6,8 millones de soles. Entonces, si es que no existía la evidencia científica contundente, ¿por qué sí se siguió comprando este tipo de medicamentos? Y una precisión, ¿cuál es el porcentaje? Perdón, pero me permite anotar. Sí, son 3 preguntas. ¿Sí? Las compras, Ya, finalmente, una precisión. Hasta la fecha, ¿cuál es el porcentaje de uso de pruebas serológicas y pruebas moleculares? Porque nos llega el reporte de cuántas pruebas en total se realizan por día, pero si nos podría dar la precisión de cuántas corresponden a cada una de ellas. Gracias. Con respecto al uso de la hidroxicloroquina, recuerden ustedes que nosotros tomamos decisiones en base a lo que se concluye en nuestro país. Recuerden que la hidroxicloroquina dice la guía desde el principio y se ha mantenido desde el principio que hay que hacer la evaluación de los efectos secundarios.
Y como todos los médicos sabemos, el uso de la hidroxicloroquina implica que el paciente no tenga antecedentes de arritmia e implica también que se realice evaluación del ritmo cardíaco durante la administración. Así figura en la guía. Todo medicamento puede tener efectos secundarios, de tal manera que figura en la guía que se tiene que hacer esa evaluación. Y en la hospitalización, que ustedes han visto cuando hemos ido a ver los lugares de hospitalización, siempre buscamos que exista un electrocardiógrafo que nos permita evaluar el estado del paciente, aún en las hospitalizaciones temporales, sencillas que estamos haciendo, de tal manera que cuando el paciente ha recibido sus tratamientos esté protegido. Por otro lado, la adquisición de los medicamentos continúa mientras se hacen las evaluaciones. Los países somos independientes, cada país toma su propia decisión, así como en el caso de los vuelos internacionales. En otros países han dicho que no se toma ninguna prueba, nosotros hemos hecho nuestro propio análisis y se ha decidido que las personas que llegan al país tienen que llegar con una prueba. En ese sentido, nuestro interés es que nuestros pacientes tengan, hasta donde sea posible, la máxima oportunidad de recibir algo que les permita disminuir su carga viral. Uno hace un equilibrio entre los riesgos y los beneficios, y en ese sentido, si todavía tenemos la posibilidad de que algo nos pudiera hacer efecto y los riesgos son mínimos, la decisión que se toma en forma corporativa, estando todos de acuerdo, es la decisión que se ha tomado. En ese sentido, la compra de los medicamentos en ese momento se hizo en ese sentido. Y por otro lado, nosotros vamos a continuar comprando los medicamentos que necesitemos ya para los otros usos. Perdón, el doctor Maguiña quiere hacer un comentario. Complementar lo que la señora ministra ha señalado. Todo esto es dinámico y cambiante. Las decisiones del comité de expertos, incluso en el tema hospitalario, hace meses lo discutimos y eso se ha implementado a través de esta norma. No es un tema que aparece nuevo, porque la data científica era contundente. Y respecto a la pregunta ivermectina a la periodista de comercio, es un antiparasitario que se usa en millones en el mundo antes de la pandemia, es muy seguro, es poco tóxico, tal vez las medicinas menos tóxicas, y a la dosis que el Ministerio ha señalado, realmente no tenemos efectos adversos serios que sí lo ha tenido la hidroxicloroquina. El segundo concepto es, se están investigando, hay 24 estudios en muchas partes del mundo, incluso en Egipto, en Panamá, en Argentina, en Perú mismo. Hay varios grupos trabajando, incluso en la parte de la profilaxis. Por eso es que la ministra señalaba que estamos en espera de esos estudios que validen o no. Si sirven, continuaremos. Si no sirven, se retira. Esa es la dinámica y el comité de expertos permanentemente, cada semana nos reunimos 2 o 3 veces y muchos de los aportes del mundo le hemos acordado. Por ejemplo, la dexametasona, que nadie discute en el mundo en el segundo nivel. El estudio de recovery que mencionaron. Eso, por ejemplo, es un consenso mundial, pero hay temas que no son consenso y cada país ve su realidad sanitaria. No es lo mismo Nueva York, Washington, que Contamana, que Ancash. Entonces es importante la realidad propia y acá habemos científicos, habemos académicos, habemos investigadores. Y la data peruana, les cuento a la periodista, el clonazepam para tifoidea fue vetado. Muchas partes pues, daba anemia plástica, acá lo usamos. Recuerdo con Lucho, muchos hemos usado, no hubo anemia plástica porque somos cholos, la genética es distinta. Pues tenemos que también ensayar nuestros medicamentos para nuestra población, pero que quede el mensaje de los expertos del Ministerio, nunca hemos recomendado la automedicación. Combatimos la automedicación, que es un tema ya de muchos años, incluso los antibióticos. Yo tengo un libro de uso de los antibióticos, pues uno de los problemas en esta pandemia ha sido el abuso de muchos medicamentos en forma de automedicación. Eso sí, mata. Eso sí da efectos adversos, y lo vemos. Muchos de los COVID que han internado han muerto por superinfecciones. No por la ivermectina, no por la hidroxicloroquina. Que quede claro, hay medicamentos que matan, sí,
por el abuso que tenemos a nivel de la comunidad para automedicarnos con cualquier cosa. Ese es el mensaje que damos. Antes de darle la palabra a nuestro viceministro, quisiera recalcar para toda la población que la automedicación es muy dañina en esta enfermedad. El uso de corticoides en casa es tremendamente peligroso. El uso de antibióticos indiscriminadamente hace que cuando uno está mal y llega al centro hospitalario puede estar ya sobreinfectado y además con resistencia y con COVID. Y recuerden también el componente que tenemos de uso de anticoagulantes. Los anticoagulantes en mi casa también nos ponen en riesgo y hemos recibido personas con hemorragia digestiva. Entonces, imagínense ustedes tener COVID y además una hemorragia digestiva. Entonces, por favor, recomendar a la población mucho cuidado. Le vamos a pedir a nuestro viceministro que nos hable de las pruebas. Sí, pues buenos días con todos. Quisiera complementar la parte que preguntaron sobre las pruebas. No existe una indicación de qué porcentaje de pruebas hacer rápidas o qué cantidad hacer pruebas moleculares. La indicación que está en la última alerta epidemiológica es que a un paciente sintomático que llega a un establecimiento de salud, como dijo la señora ministra, si tiene menos de 7 días de evolución de enfermedad, la prueba indicada es el PCR en tiempo real, que es lo que conocemos como prueba molecular. Si el paciente tiene más de 7 días de enfermedad, ya la positividad del PCR disminuye su sensibilidad y más bien aparecen los anticuerpos al final de la primera semana. Por lo tanto, si el paciente está en segunda semana de enfermedad, la prueba indicada es la prueba serológica. Por ahora tenemos las pruebas rápidas, que es una prueba serológica, pero no es la única. Para el próximo año vamos a requerir mayor cantidad de pruebas serológicas para los estudios de cero prevalencia. Durante los meses de octubre y noviembre van a aparecer un gran consumo de pruebas serológicas porque se están haciendo los estudios de cero prevalencia a nivel nacional. Pero la indicación es paciente con menor de 7 días y para sus contactos la prueba molecular o PCR. Tenemos también una orden de compra que está en camino para pruebas de antígeno, que son un nuevo tipo de pruebas que aún no se han usado en el Perú en salud pública, que buscan también presencia del virus y se utilizan en la primera semana de enfermedad. Las tendremos pronto y son parte del plan de vigilancia intensificada en una preparación para una eventual segunda ola pandémica. Muy bien. Ahora el turno de Lourdes Yupanqui de Latina. Gracias, buen día, ministra, viceministro, doctores. Quería consultarle ahora cuál va a ser el tratamiento entonces para los pacientes con COVID hospitalizados y en UCI y qué deberían hacer aquellas personas que se encuentran de manera ambulatoria o pasándole en su casa esta enfermedad. Y de otro lado, quería consultarle, ministra, queríamos escuchar también su comentario. Hablaban sobre las compras, ¿no? Se ha conocido que ha habido una compra, esta vez en el salud, por un valor excesivo de 41 millones de soles a una empresa Iona, que ha cobrado casi el triple de lo que se consigue por Perú Compras en cuestión de kits para el coronavirus. Y esta empresa, es más, tenía un rubro que vendía calentadores eléctricos. Queríamos conocer su comentario ahora que se pretende unificar estos sistemas de salud público. Gracias. Con respecto a las personas que se encuentran hospitalizadas, el tratamiento también figura en la guía que tiene que ver con los pacientes que están hospitalizados y con un componente de salud importante. El tratamiento ha sido, es y será, por el momento, sintomático, traducido al castellano. Si la persona está en etapa inflamatoria, estoy hablando de hospitalizados y etapa de inflamación del pulmón. Hay parámetros que el médico evalúa en sus exámenes para ver si hay esta inflamación. Para eso se usa un desinflamante potente, que es un tipo particular de corticoide. Si el paciente tiene, como es propio de este virus, una tendencia a formar pequeños coágulos, pequeños trombos, se van a utilizar un tipo particular de anticoagulantes. Si el paciente está teniendo un componente de problemas de función renal, se ayudará al riñón.
Si el paciente tiene componentes de función cardíaca, los medicamentos propios para ayudar al corazón. Entonces lo que empleamos nosotros son los medicamentos sintomáticos. Es muy frecuente cuando el pulmón está inflamado, está engrosado con todo esto, y los mecanismos de defensa, los leucocitos, los glóbulos blancos, que se desplazan en el pulmón y engullen las bacterias, no pueden funcionar. La sobreinfección es la regla, es decir, tengo un problema viral, se me ha dañado el pulmón y las bacterias que todos tenemos en los pulmones se activan en mayor cantidad, sobrepasan el sistema de defensas y hacemos sobreinfecciones. Se darán los antibióticos pertinentes. Es por eso que si consumimos antibióticos en casa y hacemos sobreinfección y estamos en el hospital, nos dejan sin armas. Es por eso que es tan importante que no se consuman antibióticos sin supervisión médica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un poco difícil manifestarnos sobre los precios que se pagan por las compras en este momento. ¿Qué está pasando? Que los mercados están teniendo una serie de fenómenos cambiantes, y cuando hay un producto que todo el mundo quiere comprar, evidentemente el precio sube. Yo creo que aquí va a ser importante que las personas que tienen, las instituciones que tienen mayor capacidad de análisis del mercado local y que pueden ver qué precios hay en uno u otro momento, hagan el análisis de los precios con los cuales nosotros hemos adquirido los medicamentos, otras instituciones han adquirido los medicamentos, y ellos sacarán las conclusiones que sea pertinente. Recordar también que el uso de estos medicamentos y los precios cambian mucho. Miren lo que nos ha pasado con los equipos de ventilación asistida. O sea, uno podía encontrar antes un equipo tranquilamente a $12.000, $15.000, y en este momento hemos visto pasar precios de $160.000, precios pero astronómicos, y ni siquiera se encontraba. Por consiguiente, sí me temo que hay fenómenos de mercado muy complicados. Me hizo una tercera pregunta, disculpe. Ok. Ok, eso tendrá que aclararlo las personas que se encargan de las adquisiciones. Nosotros no podemos vigilar como entidad, traen o no traen. Nosotros preguntamos, ¿usted nos va a dar el medicamento en tantos días? Y verificamos que nos lo entregue en tantos días. Pero si lo tiene, si no lo tiene, eso sí son hechos que tienen que ver ya con otras investigaciones y la voluntad de algunas empresas de entrar a otros rubros de mercado o simplemente de ver qué oportunidades tienen. Cada una de las empresas tendrá que ser evaluada por las instancias supervisoras correspondientes para ver si ha habido algún intento de, no sé, de fraude, de engaño o alguna cosa por el estilo. Nosotros podemos, como ministerio, únicamente hacer nuestro pedido y verificar en la propuesta que nos hacen si el pedido lo cumple o no lo cumple. Nos ha pasado que ha habido empresas que han dicho, sí, yo les voy a traer esto, han ganado, y a la hora de traer el medicamento, no, miren que no se puede. Entonces hay medidas correctivas desde el punto de vista de la administración pública que nosotros sí podemos manejar, pero hay otras que los organismos supervisores tienen que indicar. ¿Okay? Álvaro Cisnero, adelante, doctor Medina. Un complemento importante. Yo manejo pacientes como clínico y bueno, con la experiencia peruana. Una de las cosas que falló al comienzo fue la falta de oxígeno. Fíjate, un manejo fundamental desde la comunidad, desde el consultorio y hospitales del oxígeno. De todas las herramientas que tenemos en el mundo, eso está publicado incluso en estudios peruanos. Cuando un paciente iba a un hospital hace 4 meses con una presión de oxígeno menos de 80, casi candidato a muerto. Cuando subía a 90, la chance era alta de vivir. Entonces, lo que dice la ministra depende de cada caso, es un caso individual de las distintas complicaciones, pero lo que no debe fallar es el oxígeno. Eso es una cosa que hemos insistido y el Ministerio ha ido regulando poco a poco para lo que viene. Eso tal vez la herramienta más importante no son los antibióticos, no son la enoxaparina. Del punto de vista de la prioridad es el oxígeno. Y eso que quede claro en la población. Y cuando la población
en su casa se maneja y maneja mal. O no tiene el famoso pulsómetro. Pues yo insisto, una de las herramientas en el enfoque comunitario, lo ha dicho la ministra, es que tenga, antes de pensar en un antibiótico A o un corticoide, piensa en tener su pulsómetro. Si baja a 92, 93, tengo que ser hospitalizado. Eso salva vidas más que las otras medicinas. Y que quede ese concepto en la población que hay que meterle, porque esto es lo que mata en el mundo, la falta de oxígeno. Lo otro se puede salvar si hay herramientas complementarias. Esa es una cosa importante, ustedes con prensa difundan ello. Tal vez en estos meses que nos queden, aparte de las UCIs, de nada vale tener camas, tener oxígeno. Eso creo que es vital para los próximos meses que se vengan. Panamericana Televisión, Álvaro Cisneros. Antes, señora ministra, adelante. En un instante, el doctor Botuso está en el teléfono y desea hacer también una intervención. Si no se escucha, de repente... Muy buenos días, señora ministra, señor viceministro. Lamento no estar presente por un asunto familiar y quisiera comentar a las preguntas que se han hecho sobre el tratamiento. En primer lugar, creo que todos debemos saber que no hay un tratamiento curativo y lo que se ha hecho durante esta pandemia es buscar numerosas drogas que existen en el mundo, porque no se va a fabricar una especial, para buscar dentro de los archivos drogas que tengan alguna actividad contra los virus, y por eso desde el comienzo en todo el mundo se cogieron varias de estas drogas. Actualmente sabemos que drogas como la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir y remdesivir, que han sido extensamente estudiados, no reducen la mortalidad en pacientes hospitalizados. Entonces, en este momento, el tratamiento para pacientes hospitalizados está basado en 3 elementos: el dar oxígeno de la manera apropiada, según cada paciente; usar heparina preventiva profiláctica basada en que el daño pulmonar es un daño de una microtrombosis en el pulmón, más que una neumonía infecciosa, es una destrucción de todo nuestro sistema arteriolar por efecto de la inflamación. Y 3, lo que se ha recomendado es usar corticoides, porque hay probado que el uso de corticoides a dosis bajas en pacientes hospitalizados sirve. De ahí en adelante hay numerosas drogas en investigación, ninguna de ellas hasta ahora ha mejorado la mortalidad. Bueno, eso ha sido parte de esta conferencia liderada por la ministra de Salud.